presidente Obama diseñamos el Acuerdo de París para que pudiera aprobarse sin que fuera necesario que el Congreso de Estados Unidos opinara. Pero ¿qué es lo que hace el Acuerdo de París? Pues como ven aquí, lo que hace es limitar las emisiones, es lo más importante. Todos los países trabajan juntos, trabajan para desarrollar mejores tecnologías, etcétera, etcétera. Si vemos la siguiente lámina, lo que vemos es qué países son los que han emitido más gases, y claramente Estados Unidos es el que domina. En la actualidad, China ya emite más cada año, pero la cantidad total que ha emitido China no es la más grande, son claramente los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya tenemos ese acuerdo, pero no es suficiente. El acuerdo se aprobó antes de que nosotros habláramos de esta emergencia que tenemos. Vamos a la siguiente lámina y lo que vemos son curvas con emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo es, como decía yo, por el CO2 y el carbón. Hay algunos otros, para que no se me olvide, como el metano, que lo emiten pues los rumiantes, las vacas emiten metano por los dos lados cuando se alimentan, y también los lagos semisecos, hay fuentes naturales de metano, pero no es tan importante como el dióxido de carbono, pero también se puede controlar, lo estamos haciendo en México. Y hay algunos otros gases, pero esos ya no me va a dar tiempo de explicarles. El CO2 es el más importante. Y aquí tenemos una gráfica de las emisiones hasta el presente, pero ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cuánto más se va a emitir? Y resulta que la línea roja, la de hasta arriba, pues es lo que emitiríamos si la sociedad sigue evolucionando y cada vez más riqueza en todo el planeta y se siguen usando combustibles fósiles como siempre. Bueno, esa es la línea roja, ahorita le doy un nombre, pero la línea en medio es la del Acuerdo de París, que pues nada más se pusieron de acuerdo, pero un poco a medias. Nosotros queremos estar en la línea azul, porque la línea del medio hay muchas preocupaciones y de ahí la emergencia a la que estamos citando. Hay que tratar de que la temperatura no suba más de 1,5 grados, eso está muy difícil, pero que no suba más de 2 grados de promedio, o sea, ahorita son 16, que no pase de los 18, pero si no hacemos nada, pues podría llegar a los 20 o a los 22, que pues a esa temperatura se puede sobrevivir. No, pero son los problemas de las olas de calor, cuando la temperatura sube a más de 40 grados centígrados, 40 grados Celsius, eso es lo que es ya muy preocupante para la vida humana, ¿no? Bueno, pues ahí está pues el Acuerdo de París, y lo que pasa es que una de las cosas en que se pusieron de acuerdo todos es que cada 5 años se iban a volver a reunir. Ya nos toca, ahorita en el 2020, a finales de años, se van a volver a reunir todos los países para ver si se puede reforzar el acuerdo. Aquí tenemos pues lo que había prometido México. México fue uno de los promotores del acuerdo y por supuesto la idea es dejar de usar combustibles fósiles, empezar a usar energías sustentables. Tenemos un problemón en México con eso, pero no es el tema de esta plática, pero esto es absurdo porque las otras energías en México son más baratas. Entonces no tiene ningún sentido promover energías de petróleo en México. Ya del carbón, por fortuna, no tenemos mucho, pero usar combustóleo es una cosa totalmente absurda. Pero, en fin, pero vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Cuál es el problema con la reunión que vamos a tener este noviembre? Por fortuna hay elecciones en Estados Unidos, pero como saben ustedes, el presidente Trump quiere salirse del Acuerdo de París. Entonces, por eso la línea roja que vimos hace un minuto, yo le llamo la línea de Trump. Y es totalmente ridículo. Aclaro aquí una cosa, importantísima. La ciencia no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. La ciencia nada más nos dice qué pasaría si hacemos esto o el otro. Pero nos dice con mucha claridad, si nos fuéramos por la línea de Trump, o sea, ignorando la ciencia del cambio climático, podría haber impactos extraordinariamente negativos para la sociedad. Mucha gente moriría por ondas de calor, por inundaciones, pero además saldría muchísimo más costoso que tomar las medidas
como las que les indiqué, de usar energías renovables, de usar energía nuclear, etcétera, etcétera. Todo eso es mucho más barato que dejar que el cambio climático nos impacte a todos. Entonces, por eso a Trump yo lo acuso de una enorme falta de responsabilidad, porque como les decía, no es la ciencia la que nos dice qué hacer, pero sí es la responsabilidad social, porque si sabemos que si continuamos emitiendo gas de efecto invernadero, estamos poniendo en enormes dificultades a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues es una falta de responsabilidad, es una cuestión de ética. Entonces, no hay excusa para el presidente Trump de que, pues no estoy seguro porque a lo mejor mi jardinero tiene una tía y esa tía le dijo que el cambio climático no era importante y entonces Trump se lo creyó. Pero eso es una falta de responsabilidad totalmente inaceptable. Y aquí lo que tenemos en estas gráficas, ya no lo voy a ver con detalle, pues es lo que piensa Trump y algunas de sus gentes. Pero en la siguiente lámina, ya casi para terminar, les enseño en la siguiente cómo lo estamos tratando de comunicar. Yo estuve muchos años de profesor en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sigo trabajando con ellos. Ahora estoy medio tiempo en San Diego, en la Universidad de California, y el otro medio tiempo aquí en México, con un centro de estudios que tiene que ver con asesorar al gobierno qué medidas tomar, tanto de cambio climático como calidad de aire, como urbanismo, etcétera. Pero en fin, esta gráfica viene de cuando estaba yo en el MIT, la seguimos usando, y es como si estuviéramos en un juego de ruletas. Pues la ruleta de la izquierda es la ruleta de Trump. Si no hacemos nada, y esta ya está un poco vieja, porque ahora es una ruleta más roja. Si no hacemos nada, lo más probable es que la temperatura hacia finales de siglo caiga en una zona roja. ¿Y por qué es una ruleta? Porque no tenemos la certeza, no podemos predecir con exactitud qué va a pasar, porque el clima es un sistema complejo, pero sí podemos hablar de probabilidades, de riesgos. El riesgo de estar en la ruleta roja es totalmente inaceptable, pero podemos cambiar de ruleta usando energías renovables, etcétera, y tenemos que hacerlo pues con todavía más cuidado de lo que nos indica esta de aquí.